Dosis de salvación. Tema: El libro de los vivientes. Con ustedes el pastor Gustavo Márquez. Que el Señor les bendiga, mis amados. Les saluda el pastor Gustavo Márquez. Es un placer poder desarrollar este tema bíblico que le hemos titulado El libro de los vivientes. ¿Por qué le llamamos el libro de los vivientes? Bueno, obviamente nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Por qué es el libro de los vivientes? Pues porque una vez entreguemos nuestro aliento de vida al divino creador, una vez tengamos que partir de este mundo, de esta tierra, obviamente vamos a salir del mapa bíblico. El rey David dijo en cierta ocasión que los muertos no te alabarán, en el Seol nadie te alabará. Oh Jehová de los ejércitos, dijo el rey David. Se le alaba a Dios cuando estamos vivos. Y obviamente pues si morimos en Cristo Jesús, pues sabemos de que allá estaremos por toda una eternidad. Le vamos a alabar y a glorificar una vez que venga a levantar a su iglesia y todos los que hemos muerto en Cristo seamos arrebatados también, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. El caso es que es el libro de los vivientes, pues porque solamente durante estemos vivos aquí aparecemos en el mapa bíblico. Y estando en el mapa bíblico, la palabra de Dios es la que nos dirige, la que nos orienta, la que nos enseña, la que nos instruye a caminar con Dios, nos hace sabios. Si estamos extraviados, nos muestra el camino. Eso es la palabra del Señor. Mire qué lindo, qué maravilloso. Y encontramos que la palabra del Señor ahí en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20 al 22, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos. ¿A dónde? Mire, a tu cuello. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña eso? ¿Por qué es tan importante? Mire la importancia que tiene la palabra de Dios. Porque te guiarán cuando andes. Como les decía al principio, es como un GPS interno, es como un GPS espiritual que nos dirige, nos guía. Nos dice si tenemos que doblar a la derecha, si tenemos que doblar a la izquierda, si tenemos que irnos derecho. Eso es la palabra del Señor. Una orientación maravillosa. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Pero mire, esto es muy impactante. Hablarán contigo cuando despiertes. Imagínese, usted se levanta por la mañana y de repente un libro que le esté hablando. Obviamente no una voz audible, pero sí una voz espiritual. Será una voz interna a su mente, a su corazón, que estará ahí para decirle: hey, no me has leído, tengo esto para ti, tengo palabras de bendición, tengo palabras de corrección, porque la Biblia no solo tiene palabras de bendición, también tiene palabras de corrección, también nos corrige. Y qué bueno cuando nos corrige, qué bueno cuando nos bendice, qué bueno cuando nos dirige, cuando nos orienta. La palabra de Dios nos orienta. La palabra de Dios no es para manipular. La palabra de Dios no es para chantajear a nadie. Qué lamentable que hoy en día se esté usando la palabra de Dios para manipular a la gente, más que todo en lo económico. La palabra de Dios no es para eso. Y si usted se encuentra en una iglesia donde le exigen dinero y dinero y dinero y dinero, yo le digo, salga de esa iglesia, porque ese no es el reino de Dios, por supuesto.
La palabra de Dios sí nos enseña cómo ofrendar, cómo diezmar, cómo dar al pobre. Sí nos enseña, claro. Pero la palabra de Dios es como un mapa que siempre nos va a dirigir. Por eso es el libro de los vivientes. También la palabra de Dios corta toda maldición, toda sentencia, toda maldición generacional. Vamos a ver ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22. Mire qué maravilloso. Segunda de Reyes, capítulo 22, dice: Segunda de Reyes, capítulo 22, del 3 al 19, del versículo 3 al versículo 19. Ahí nos enseña, precisamente en el versículo 8, ahí, hermanos, se encuentra así más definido. Miren, la historia es esta. El rey de Israel manda a restaurar el templo, la casa del Señor, que viene de ser gobernada por reyes que se extraviaron, y juntamente con ellos extraviaron a todo el pueblo de Israel. Y resulta pues que el nuevo rey que comienza a gobernar a Israel manda a restaurar el templo, manda a que se comience, manda albañiles, manda carpinteros y todos los hombres pues que trabajan, ¿verdad?, en la construcción. Van ahí y de repente encuentran el libro de la ley. Ahí en el verso 8, ahí menciona que encontraron el libro de la ley y se lo llevan al rey. Cuando el rey comienza a leer, dice la palabra de Dios que se enterneció su corazón. Mire lo que produce la palabra del Señor. Dice que se enterneció su corazón. Y Dios miró el corazón del rey. Y le prometió de que él no vería el juicio que venía para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel ya tenía que pagar su factura. El pueblo de Israel tenía que dar cuentas. Dios había perdonado al pueblo de Israel, pero las consecuencias de nuestro pecado tarde o temprano nos van a alcanzar. Las consecuencias de nuestras faltas y nuestras fallas. La misericordia de Dios es tan grande, tan sublime, tan divina, pero tarde o temprano las consecuencias de nuestros actos, nuestras actitudes, esas sí nos van a alcanzar. Aunque la misericordia de Dios nos salve, aunque la misericordia de Dios nos ayuda, pero sí tenemos que tener cuidado con nuestros actos, con nuestros hechos, porque eso sí nos van a pasar factura. Y eso es algo que ya está escrito. Y el pueblo de Israel ya tenía la factura lista. Pero como el rey comenzó a leer el libro, dice que comenzaron a leer el libro delante de la presencia del rey, entonces dice que se enterneció su corazón. Y debido a eso Dios le prometió al rey que él no vería ese juicio contra Israel, sino que lo llevaría con sus padres que habían fallecido, lo llevaría en paz. Mire qué maravilloso. La palabra de Dios corta toda maldición generacional, toda maldición que se viene arrastrando por generaciones. Tatarabuelos que posiblemente fueron brujos, abuelos que estuvieron relacionados con las ciencias ocultas, hombres padres que vivieron su vida en adulterio, fornicación y un lastre que se viene arrastrando a veces generacionalmente. Pero cuando leemos la palabra de Dios, inmediatamente todas esas maldiciones se cortan. Dios nos saca de un círculo vicioso y nos pone en un círculo de virtudes,
obviamente las virtudes de Dios en nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos rompe toda maldición. Aunque obviamente vamos a dar cuenta de nuestros actos, de nuestras actitudes. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. En Lucas capítulo 4 versículo 18, ahí también, hermanos, vemos cómo la palabra del Señor, mire, nos da identidad. Nos dice quiénes somos y quiénes no somos. Ahí vemos a Jesús, hermanos, que entra a la sinagoga y dice que pues le dieron el privilegio, mire qué precioso, de leer el rollo, libro, que era un pergamino, un rollo. Y él comienza a leer y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Usted lo puede leer ahí en su Biblia. Yo no se lo leo para acortar más el tiempo. Pero ahí encontramos lo que la palabra del Señor nos dice. Nos da identidad. Hoy, ¿por qué tenemos una generación extraviada? Porque tenemos una sociedad que ha perdido su identidad. Los jóvenes pierden su identidad. Ponen su mirada en ídolos, artistas, personas de renombre, cuando la palabra de Dios nos dice quiénes somos. La palabra de Dios nos enseña nuestro potencial, quiénes somos y quiénes no somos en Cristo Jesús. Así que la palabra del Señor, hermanos, nos da identidad, que mucha falta nos hace, por supuesto. En 2 Timoteo capítulo 3 del versículo 14 al 16 nos enseña de que la palabra del Señor nos hace sabios para salvación. Mire qué precioso. Si alguno de ustedes está pidiendo sabiduría a Dios, le dice: Señor, dame sabiduría, pues sepa que hay que leer la Biblia, porque la sabiduría no viene de la noche a la mañana. No es que usted le pidió sabiduría hoy y ya mañana va a tener todo el conocimiento bíblico, porque la palabra del Señor nos enseña cómo conducirnos, cómo hablar. La palabra del Señor nos enseña cuándo hablar y cuándo callar. Miren, yo creo que el 60% de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de los líos en que nos metemos, muchas veces es porque hablamos cosas que están fuera de la palabra del Señor. Hablamos imprudentemente, hablamos insensatamente. Y es por eso pues que nos metemos a problemas. El 60% de los problemas que tenemos vienen por nuestra actitud. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Señor, no estudiamos la Biblia. Mira qué maravilloso. La palabra de Dios está ahí para hacernos sabios. Así que, mis amados hermanos, vámonos a la Biblia. Volvamos a la palabra del Señor. Regresemos a la palabra del Señor. Mi querido amigo, tú que te estás desviando, hermano en Cristo, tú que has comenzado una vida decadente, tú que has comenzado a caer como espiral, ya no oras, no lees la Biblia, no meditas en ella. Yo te digo, vuelve a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te llevará a Cristo Jesús. Mujer de Dios que te has descuidado, hombre de Dios que ya no lees la Biblia, el joven, la palabra del Señor, estás a tiempo para volver a la palabra del Señor. Te has desanimado, has caído. Yo te digo en el nombre de Cristo, levántate y vuelve a la palabra, porque es la que rompe maldiciones, es la que nos da sabiduría y es la que nos da identidad, entre muchas cosas, por supuesto. Esto es una
es una partícula. Esto que les he dicho es una partícula, nada más. Es como una célula de la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan vasta, tan rica, es tan profunda, que si comenzamos a dirigir nuestra vida a través de la palabra del Señor, tendríamos una vida mejor, un mundo diferente, una sociedad más justa delante de Dios. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un placer saludarlos. Bendiciones.